Se está transmitiendo. Bien, un saludo cordial nuevamente, continuando con el desarrollo de este importante simposio internacional. Tenemos el día de hoy un evento importante de análisis donde veremos los retos y las perspectivas del modelo combinado en la educación superior contemporánea, las experiencias que tenemos y se va a compartir en este momento por parte de nuestros estimadísimos ponentes, todos ellos destacados profesionales, a quienes damos la bienvenida, a la doctora nuevamente Estela Pérez Palma de Chile, al doctor Juan Pablo Catalán también, al doctor Aidel Santos, al profesor Roberto Pérez, a la profesora Meriluz Portela Teles Carvalho, a la profesora María Guadalupe Beitia, al profesor Mamper Harold Andrade, al profesor Elmis Escribano y a nuestro amigo profesor José Frank Vázquez Porta. A todos ellos quiero darle la bienvenida y desear que en este trabajo y en este esfuerzo de voluntades podamos construir más conocimiento que nos sirva a nuestras instituciones de educación superior y en especial a esta institución que con mucho agrado tiene el placer de tenerlo en este evento importante a nivel internacional. Adelante, Fran, por favor. Muchas gracias a nuestro director del Departamento de Educación Virtual. También agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma del Beni, al rector, vicerrectores, en particular a los profesores que estamos hablando que en el número de 723 profesores se suscribieron a este simposio internacional para analizar aspectos relacionados con el aprendizaje combinado presente y futuro en la educación superior. Una mención especial también quiero transmitir para la directora de ALCIE Consultores, la doctora Yamile Álvarez Sierra, quien conjuntamente con su equipo de trabajo ha hecho posible, conjuntamente con la dirección de la Universidad Autónoma de Beni, organizar y desarrollar este simposio que a lo largo de 3 días, y reitero, en este momento a las 4 de la tarde estuvimos haciendo un análisis, ya habían existido más de 6.000 visualizaciones, 6.000 visualizaciones a todas las actividades que se estuvieron desarrollando a lo largo de estos 3 días. Hoy, cerrando este importante simposio internacional que acoge la modalidad combinada, hemos querido pensarla, organizarla y ejecutarla en correspondencia con los propios preceptos que asumir una posición teórica en torno a la modalidad combinada se evidencia en el actuar de este simposio. Y es por esto que hoy acogemos como cierre de esta actividad a profesionales que han estado participando de manera sistemática y compartiendo las experiencias, y que hoy vamos entonces a tenerlo de manera sincrónica al doctor Elmis Escribano, a la doctora Estela, que aunque ya estuvo anoche en la sesión, a la doctora María Guadalupe, a todos los profesionales que hoy nos acompañan para reflexionar sobre temas que nos van a ser de mucho interés para la Universidad Autónoma del Beni. Es importante precisar que en las transformaciones en el modelo que hoy propone la Universidad Autónoma del Beni, está diseñando, está estructurando las bases teóricas, las bases metodológicas para poder integrar el modelo combinado como una modalidad de presente y futuro en la educación superior. Y es por esto que queremos, en primer lugar, compartir una pregunta que forma parte de la presentación que desarrolló el doctor Elmis Escribano Elvis, cuando estableció aspectos importantes desde la ciencia y la educación como disciplinas que apoyan la integración del proceso de la modalidad combinada en la universidad. En tal sentido, quisiéramos compartir con el doctor Elmis Escribano, quien también
ha sido muy mencionado en las diferentes conferencias. ¿Cuál es el aporte que usted considera que desde las ciencias de la educación tiene que asumir una universidad, en este caso la Universidad Autónoma del Beni, para integrar en su gestión educativa la modalidad combinada? Bueno, bien, muchas gracias. En primer lugar, un cordial saludo a las autoridades de la Universidad Autónoma del Beni. Mis felicitaciones a los organizadores de este evento. Creo que muy pertinente, muy buena calidad y de un impacto y un alcance también significativo. Aprovecho también la ocasión para a mis colegas panelistas que, bueno, nos vamos a estar viendo de manera virtual, enviarles un abrazo con quienes voy a compartir, y a usted, hermano mío, un abrazo especial porque nos estamos viendo por esta vía. Bueno, yo en primer lugar siempre me gusta partir de Martí o terminar mis ideas con Martí, y voy a partir con una idea. José Martí escribió: dos madres tienen los hombres, la naturaleza y las circunstancias. Obviamente, esto dicho en el siglo XIX es de un alcance extraordinario. O sea, estaba reconociendo el justo papel de la naturaleza, y estaba a su rol que juega la historia, la cultura, las interrelaciones y la configuración de todos los elementos que en definitiva se nuclean alrededor del hombre para proporcionar la configuración de su desarrollo como personalidad. Si las concesiones, o sea, si las comisiones que tienen esas circunstancias cambian, las concesiones sobre la educación tienen que cambiar. O sea, la escuela que tenemos hoy es el resultado, de nuestro modo de ver, de toda la evolución histórica de la cultura occidental. De la cultura occidental. La cultura occidental, perdón. La cultura occidental y de el patrón que siguió o que hemos seguido, que es el patrón de la revolución industrial inglesa. O sea, eso ha impactado estos años que hoy tenemos. Pero, ¿qué pasa? O sea, que el mundo se ha ido cambiando. El mundo de hoy es un mundo interconectado que nos sitúa ya dentro de lo que en una ocasión leímos y lo vimos como un sueño, de lo que escribió Marshall McLuhan como la aldea planetaria. Llegamos hoy a la aldea planetaria que profetizó McLuhan. Y las tecnologías hoy nos impactan en la industria, en el comercio, en los servicios, en toda la vida social, en sentido general. Entonces, es preciso que nosotros, todos los recursos didácticos, todos los recursos multimediales que tenemos hoy en la escuela, en función de los pongamos en función de las necesidades individuales, de los ritmos de aprendizaje, de las estrategias y de los procesos de adquisición que en el orden individual tiene cada estudiante. Pero para eso se requiere de un andamiaje pedagógico y de un andamiaje didáctico que sitúe, o sea, una claridad y un basamento epistemológico, conceptual, metodológico preciso sobre la concepción de un ser humano específico, un ser humano que vive en una condición cultural particular, ubicado en condiciones históricas, identitarias específicas. Eso implica que estemos reconociendo los valores, que estemos reconociendo las tradiciones, que estemos reconociendo todos aquellos elementos que identifican o que representan un sello identitario para que sea reproducido y para que sea, por sobre todas las cosas, enriquecido en función de esa cultura. Muchos campos disciplinares hoy, colegas, de modo de dentro de la educación, ofrecen oportunidades para conocer al ser humano. O sea, no basta con que nosotros establezcamos objetivos a priori, precisiones con determinados niveles de alcance,
O sea, esos niveles tienen que estar en función de un hombre en particular, de un tipo de ser humano en particular. Y ese ser humano está, reitero, relacionado con un ambiente, con una cultura y con un tipo de condición de vida en donde se desarrolla. Entonces, no puede haber proceso de formación eficiente si este no parte, a mi modo de ver, sobre la base de un diagnóstico exacto en que nosotros conozcamos a los que aprenden, las condiciones circunstantes que median, ¿no? Y que se aprecian en estos casos como factores asociados a los resultados de aprendizaje. Es necesario descubrirlas, ¿no? También al mismo tiempo las capacidades de cada ser humano. Siempre insisto en ello. Las capacidades y las potencialidades de cada ser humano desde la educación inicial y que, bueno, para que pueda forjarse proyecto de vida en función de eso. Pero si nosotros no las conocemos y la escuela no le revela a cada quien para qué sirve, qué sabe hacer, o sea, y que de eso que sabe hacer, qué puede hacer con éxito, y además, qué de eso que hace, qué le reporta placer, qué le reporta gratificación, entonces la escuela no hace nada por propiciar esos proyectos de vida. Y a la escuela hoy hemos llegado al tipo de universidad que hemos llegado en cualquier lugar del mundo, hoy está en condiciones o tiene que estar en condiciones de reportar este tipo de respuestas a los procesos de formación. Una formación personalizada y que marche al ritmo del que aprende, al ritmo del que adquiere y dotándole de determinados elementos que va a requerir cada quien para esa formación. Yo mencioné solo unos aspectos, colegas, porque por supuesto todo el panel muy breve, intervenciones breves, pero tenemos la irrupción de las tecnologías que nos los ha cambiado todo. O sea, pero la educación sigue siendo un hecho configuracional humano. O sea, en el que median, siempre van a mediar relaciones sociales e interacciones personales sustantivas. En ese orden, a mi modo de ver también, la transmisión de conocimiento, yo digo que es un aspecto secundario en esto. O sea, lo esencial está en conceder sentido, en conceder significado a lo que se aprende y que ello a su vez genere desarrollos y que esos desarrollos abran cauce a nuevas adquisiciones que sirvan para toda la vida y que se sigan enriqueciendo durante toda la vida. Yo creo que el kit de la cosa, el kit de lo que tenemos que dar respuesta es a ese tipo de aprendizaje que va a generar ese tipo de desarrollo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a la intervención del doctor Escribano, y donde precisa concebir un sentido, las adquisiciones que se deben lograr para toda la vida, y más en una sociedad como la que hoy nos encontramos, una sociedad marcada por la información, marcada por un acelerado desarrollo tecnológico. Y relacionando esta idea que el doctor Escribano nos comparte, quiero establecerle una pregunta al doctor Juan Pablo Catalán, y está muy relacionado con las preguntas, reitero, con lo que ustedes estuvieron abordando, y para que quienes nos siguen en esta transmisión vean esa relación entre las sesiones asincrónicas y esta sesión presencial o esta sesión sincrónica en línea. Usted planteaba, doctor Juan Pablo, en la conferencia que hoy estaba desarrollando, que en la contemporaneidad la presencia de un modelo educativo universitario centrado en el estudiante debe proponer competencias que le permitan al estudiante insertarse en un mundo laboral, pero con una formación integral, algo que también resaltaba y recababa el doctor Escribano. Y en este sentido, ¿considera usted que asumir que para una universidad al asumir una modalidad educativa combinada para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, exige de nuevas competencias pedagógicas en el desempeño profesional del docente para responder a la formación de competencias en los estudiantes en el siglo XXI? ¿Qué nos puede compartir, estimado doctor? Bien, muchas gracias a todos los que están haciendo posible este seminario. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde
sobre lo que nos apasiona a todos los que estamos acá, que tiene que ver directamente con lo que es el aprendizaje, la educación superior, y bueno, como lo veíamos con Estela, lo estuvimos conversando y reflexionando en las diferentes posiciones, creo que hay que hacer mucha reflexión, sobre todo con los desafíos que tiene hoy día el siglo XXI. Hoy día estamos claros que la educación superior se encuentra en un nuevo paradigma. Como bien nos decía ahí Elmis, este paradigma coloca al alumno en el centro. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy día la educación superior busca la promoción y el desarrollo de ciertas habilidades, conocimientos y actitudes que el alumno tiene que lograr para después desarrollarlas en su campo ocupacional. Y ahí quiero que ser un poquito bastante categórico y también reflexivo, en el sentido que, ¿qué se necesita hoy para que en la sala de clase, en las aulas universitarias, se desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes? Es decir, necesitamos primero que todo un profesor que sea facilitador del aprendizaje. Segundo, necesitamos un profesor que pueda promover ciertas metodologías activas. También necesitamos un profesor que comprenda el acto didáctico entre la planificación, entre la didáctica y también la evaluación. ¿Por qué? Porque muchas veces en los últimos años hemos hablado que las universidades han cambiado sus modelos pedagógicos, colocando al alumno en el centro. Han cambiado muchas veces los perfiles de egreso, declarando perfiles por competencia. Pero cuando llegamos a la caja negra de esto, y lo más importante, que es la sala de clase y la relación que hace el profesor con sus alumnos, ¿han cambiado las metodologías? ¿Han cambiado las formas de planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Y lo más fuerte aún, ¿han cambiado las formas de evaluar? Porque efectivamente, si la educación hoy tiene que desarrollar competencias para la vida profesional, si hoy la educación tiene que promover una formación integral, ¿podemos seguir planificando escenarios de aprendizaje tradicionales? ¿Podemos seguir implementando didácticas que no coloquen al alumno al centro? ¿O podemos seguir evaluando tan solamente para calificar? Entonces, estamos efectivamente hoy día en este nuevo escenario comprendiendo que hoy día el acto didáctico tiene que ser diferente. Una planificación centrada en un hito evaluativo. Una didáctica que incorpore metodologías activas para que el alumno durante la interacción en la sala de clase no tan solamente demuestre que sabe un contenido, sino que también adquiere habilidades y que puede interactuar por medio de sus actitudes. Pero lo más importante también, eso implica que el profesor cuando evalúa, evalúa para tomar decisiones y evalúa para evaluar el aprendizaje. Es decir, evalúa netamente dentro de un ámbito práctico, evalúa dentro de un ámbito simulado. Y eso yo creo que es la clave de la formación integral. Por lo tanto, cuando hablamos hoy día de educación superior y hablamos de los profesores en este nuevo escenario, claramente que podemos concluir que el profesor hoy del siglo XXI que está en las aulas universitarias necesita sí o sí nuevas competencias pedagógicas. Y es responsabilidad de las instituciones de educación superior poder actualizar a los docentes en estos ámbitos de la didáctica, tanto en la planificación, tanto en la didáctica, como también en la evaluación para el aprendizaje. Y es un poco, yo creo que es el por qué estamos acá, buscar cuáles son esas metodologías, buscar cuáles son estas didácticas, o bien cómo promover en la sala de clase para que la interacción entre el profesor, el alumno y el currículum sea lo más interactiva posible, sea lo más reflexiva posible, para que efectivamente hoy día la educación superior pueda decir que sí está desarrollando competencias para el siglo XXI. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Y vamos a seguir un hilo conductor a partir de la lógica, fíjense, que se está estableciendo y vamos a percibir todos los colegas que hoy están en esta sesión siguiendo
este importante panel de cierre del Simposio Internacional Aprendizaje Combinado Presente y Futuro en la Educación Superior, la necesidad, y a partir de lo que establecía el doctor Juan Pablo, establecer nuevas competencias pedagógicas, y retomo de lo que expresaba el doctor Elmis Escribano: formar con sentido, enseñar con sentido, adquisiciones de conocimiento para toda la vida que generen modos de actuación que permita insertarse en una sociedad digital, la necesidad de establecer el uso de metodologías activas en un acto didáctico que cambie y transforme las formas de evaluar, las concepciones de planificación para establecer una formación integral que ponga en el centro del proceso la formación del estudiante. Estos aspectos nos permiten entonces seguir con la doctora Estela Pérez, a quien quiero compartirle una consulta, doctora, y es a partir de las ideas que usted ha mostrado en las dos sesiones, y que tengo que reconocer que han existido muchos reconocimientos y elogios a la presentación que usted ha realizado el día de ayer de forma sincrónica. Y en tal sentido, teniendo un simposio que aborda la modalidad combinada, quisiera consultarle si la modalidad combinada genera cambio en las concepciones. Y miren qué relacionado está con lo que habló el doctor Escribano, el doctor Juan Pablo Catalán. Sí genera cambios en las concepciones de cómo funciona el aula, la definición de los procesos didácticos, identidad del docente, transformación en los recursos básicos. Voy a referirme a los contenidos que se comparten con los estudiantes a través de los materiales, pero también aspectos relacionados con la infraestructura como acceso, redes o el uso abierto de los recursos. En tal sentido, ¿usted considera que la modalidad educativa combinada, y en particular la tipología HyFlex, le ha permitido desarrollar a usted cambio en su concepción pedagógica, didáctica y metodológica para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué nos podría recomendar también desde su experiencia a nosotros los docentes aquí en Bolivia? Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, continuando con la misma idea del doctor Escribano y del doctor Catalán, es innegable que este cambio a utilizar las tecnologías de la información en nuestras clases y utilizar esta modalidad educativa combinada o bien el HyFlex requiere de docentes que estén preparados para hacerlo. Y no es difícil, es solo sentirse un poco más cercano al siglo XXI, actualizarse y utilizar toda la tecnología que tenemos a disposición, y ir de la mano a la vez requiere un desafío grande porque se está haciendo investigación y desarrollo y descubriendo nuevas aplicaciones, nuevas metodologías. Por ejemplo, en HyFlex nosotros podemos utilizar Captivo, que es una aplicación que permite capturar lo que usted escribió en la pizarra y le explicó a los estudiantes que estaban presenciales. Pero eso llega inmediatamente a la pantalla de los que están en forma remota. Existen tecnologías que nos permiten entonces estar interactuando con ambos grupos, con el grupo que está en el salón, con el grupo que está desde sus respectivos hogares visualizando la clase, o bien desde el trabajo visualizando su clase. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que podemos abarcar más estudiantes. Para la universidad es un logro, porque ya no va a tener solo estudiantes de una localidad, sino que puede tener estudiantes extranjeros. Y vimos en la pandemia que muchos estudiantes, por cuestión de desplazamiento, se quedaron en sus países. Yo tuve un estudiante que asistía a mis clases online y venía de Perú y hacía sus pruebas y cumplió perfectamente, sin ningún problema. Tuve estudiantes en extremos del país y trabajamos muy bien. Ahora bien, el HyFlex requiere que los estudiantes asistan a una prueba presencial, pero ¿qué tal si yo como docente adapto mi pedagogía, adapto mi programa de tal manera de que pueda evaluarlos sin necesidad de hacer una prueba para que ellos solo den conocimiento? Aplíquenlo, créeles un problema. Yo tuve unos estudiantes con los que tuve que hacer una modalidad educativa combinada de bioquímica. No nos vimos prácticamente, yo les dejé un material y nos juntamos en una sola sesión que fue para responder dudas, comentarios, y luego yo les hice una prueba que era aplicada, era un trabajo colaborativo, pero tenían que analizar información, no me recitaron qué es un dicroísmo circular, ellos no me dijeron
la técnica de espectrometría de masa sirve para esto, ¿no? Ellos analizaron información, la observaron y me dijeron qué estaba sucediendo. Y esa aplicación, si bien estos estudiantes son de un nivel de ya de tercero o cuarto año, esta aplicación me permite entonces el que, primero, yo tenga que utilizar la tecnología, adaptarme a los tiempos que estoy viviendo, cambiar la didáctica, dejar de pensar que las pruebas son solo de desarrollo o son solo 40 preguntas de selección múltiple, porque existen muchas maneras de evaluar a los alumnos. Y tal como decía la doctora en la tarde en su charla sincrónica, existen tantas maneras de evaluar a los estudiantes. Yo tengo que conocer el camino que están siguiendo. Cuando llegan a mi clase, en el transcurso, mientras yo estoy enseñando un contenido, al final de cada clase, antes de llegar al certamen. Y qué importante esto, incorporar lo que decía el doctor Escribano. ¿Para qué estoy enseñando? Tener un objetivo. Lo que decía el doctor Catalán, ¿cómo es la didáctica? ¿Cómo es mi planificación? ¿Estoy realmente enseñándole a estudiantes del siglo XXI o me quedé en el siglo XX o peor? Estoy por allá por el siglo XVIII esperando que vengan mis discípulos a visitarme a mi salón de clases. Les insto, les desafío a que conozcan nuevas actividades, nuevas tecnologías, las utilicen en clases, se benefician de esto, porque no solo ustedes se van a beneficiar como docentes, sino también sus estudiantes, y créanme que es una cuestión que no, no es monetariamente lucrativo, pero como para todo docente, espiritualmente e interiormente, hace crecer enormemente. Los maestros somos agentes de cambio, como les decía yo el día de ayer, y creo que así como la ciencia avanza, la docencia también tiene que ser flexible y avanzar con los tiempos y preparar a los futuros profesionales. ¿Por qué deberíamos quedarnos con un pensamiento de inicios del milenio si podemos avanzar hacia el futuro milenio y desarrollar junto con nuestros estudiantes nuevas habilidades, nuevas metodologías que nos permitan acompañarlos? Estas metodologías, entonces, resumiendo ya, sí, me han hecho cambiar mucho mi concepción pedagógica, han cambiado enormemente la didáctica de mis clases, la han favorecido en un 100% y toda la metodología que he utilizado, afortunadamente, ha sido beneficiosa para los estudiantes, han aprendido muchísimo y lo que es más importante, yo les digo, puede que al finalizar mi curso no conozcan todo lo que deberíamos haber aprendido en bioquímica o en química o en biología, pero aprendieron a estudiar, aprendieron a trabajar juntos y eso les va a servir toda la vida. Así que, profesores, por favor, anímense, que sí se puede. Muchísimas gracias, doctora Estela, por esas reflexiones que desde el día de ayer estábamos escuchando, hoy también en la sesión con el doctor Juan Pablo. Y bueno, usted refiere que sí, que ha cambiado su manera de desarrollar sus clases, ha establecido una docencia más flexible, ha desarrollado también nuevas habilidades en los usos y manejos de los recursos tecnológicos para integrarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje, nos invita a generar nuevas metodologías, a hacer transformaciones didácticas y ahora entonces quiero compartir una pregunta que se impone a partir de todo lo que han conversado los panelistas que han antecedido a la doctora María Guadalupe Beitía, quien hoy en la tarde nos deleitaba también con un aspecto relacionado con la evaluación. Y a partir de las exposiciones, de las sugerencias, hay una interrogante. ¿Ha de superarse la mera idea de considerar la evaluación como el examen, lo decía también Estela, la calificación, la nota, la certificación, la promoción, la tarea educativa final, por la simple medida de decisión final, sin más? Y qué lamentable que todavía esto sigue hoy presente en nuestras universidades. Por una evaluación que sea continua, por tanto integradora, con episodios y registros frecuentes que permitan la retención de los éxitos prolongados, algo que nos decía el doctor Escribano, aprender con sentido y una adquisición para toda la vida y con significado. Quisiera consultarle, doctora, desde su experiencia, ¿cómo usted considera que la evaluación se puede convertir en un excelente recurso
para la formación integral, la retroalimentación, informaciones de retorno tras la realización de determinadas evaluaciones que propendan al desarrollo creativo de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy agradecida por la Universidad Autónoma del Beni, por usted, doctor Frank, que nos está acompañando. Y bueno, muy interesantes las reflexiones, las aportaciones de los doctores Elmis, Juan Pablo y Estela. En torno a su planteamiento, esta cuestión de la evaluación que vaya más allá de un proceso sumativo y transite a un proceso formativo, a mirar al sujeto no como alguien que reproduce saberes, sino como un sujeto integral en donde buscamos que este proceso de conocimiento, este proceso de evaluación, lo aplique en diferentes contextos, como bien lo decía el doctor Elmis, con sentido y con significado. Considero fundamental el proceso de retroalimentación, este acompañamiento, este andamiaje que damos a nuestros estudiantes para que la evaluación se considere un proceso constante, un círculo virtuoso de aprendizaje, y me gustaría precisar en este sentido la importancia de retroalimentar y cómo retroalimentar. Si nosotros estamos trabajando en espacios sincrónicos, pues comentar a los estudiantes lo solicitado, recuperar esta parte de la instrucción que dimos para la realización de una tarea y qué tanto se alcanzó esta cuestión de la instrucción, el alcance de los objetivos, y siempre terminar con una pregunta: ¿qué se necesita mejorar? ¿Cuáles son estos nuevos retos que se le presenta al estudiante a partir del nivel de desempeño alcanzado? Cuando hablamos de espacios de retroalimentación asincrónica, es muy importante no dejar pasar mucho tiempo. Se sugiere que la retroalimentación se dé en 24 o en 48 horas para que el estudiante pues no sienta como tan eterno este tiempo, y también que lo anime a continuar trabajando. Y más allá de una calificación cuantitativa, es lo que aportamos de manera cualitativa a nuestros estudiantes. En este sentido, me gustaría precisar 4 elementos cuando hablamos de retroalimentación. Clarificar las ideas, los productos, los desempeños que tienen nuestros estudiantes. Muy importante, estamos revisando productos, pero no perdamos de vista a la persona. Entonces, valorar el desempeño que ha tenido la persona como un ser único, como un ser irrepetible, y valorar sus propios procesos, estilos y momentos. También generar espacios para expresar inquietudes. Muchas veces nos quedamos únicamente con una calificación cuantitativa y no se da este espacio de retroalimentación, de mejora desde la horizontalidad, obviamente desde el docente hacia sus estudiantes, pero también desde esta comunidad de colaboración. Y finalmente, como este proceso de aprendizaje continuo, como bien lo decía el doctor Elmis, no un aprendizaje para la vida, sino durante toda la vida, un momento para hacer sugerencias, un momento a lo mejor para superar el primer objetivo planteado y generar la mejora continua. Sería mi aportación. Nuevamente agradezco el espacio y me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora María Guadalupe, por sus aportaciones, por estas recomendaciones que nos establecen en torno a cómo generar procesos de retroalimentación. Usted decía en la conferencia que es la columna vertebral, expresaba, de los procesos de evaluación.
para que el estudiante esté sistemáticamente informado. Y algo que usted precisaba y me parece muy interesante, usted establece inclusive periodos o tiempo, lógicamente estableciéndolo. Hoy yo decía en una conferencia en la mañana, en la orientación inicial del curso, para que los alumnos estén preparados y sepa también el compromiso que establece el profesor con su estudiante en estos procesos de comunicación, en estos procesos de socialización, intercambio y seguimiento. Muchísimas gracias por estas reflexiones y quiero invitar a la doctora Meriluce Portela. Ella nos acompaña hoy. Si bien tenemos colegas de Chile, de México, de Bolivia, ella nos acompaña desde Brasil y hemos conocido su investigación, la hemos leído a partir de la publicación que usted realizó de una experiencia de la integración del Movie Learning en la especialidad que usted trabaja. Y hemos querido que usted forme parte principal de este panel, ya que en el encuentro inicial, en la conferencia inaugural, se le hacía una pregunta al doctor Armando Sánchez sobre qué importancia le concedía a esta integración de la modalidad Movie Learning dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hoy, analizando y teniendo la oportunidad de contar con una especialista en esta modalidad educativa, o también en la literatura lo encontramos como una estrategia educativa que aprovecha el uso de los contenidos que se generan en Internet a partir de diferentes dispositivos electrónicos como las tablets, los celulares, y cómo este proceso va a permitir que los estudiantes puedan acceder de manera muy fácil. Inclusive la UNESCO tiene un programa y desarrolla programas en África desde la educación integrando los dispositivos móviles. Una pregunta que quisiera compartir con usted. ¿Qué resultado usted ha obtenido al integrar en su desempeño profesional esta estrategia educativa? ¿Y cómo usted considera desde su experiencia si puede ser integrada en la modalidad educativa combinada? Boa noite a todos e todas. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar participando deste simpósio tão importante para todos nós, que fala sobre tecnologia. E deixar aqui registrado, né, que todos esses desafios e perspectivas, né, em relação a esse modelo combinado na educação superior, na educação contemporânea, né, de uma certa forma, é importante que possamos entender, né, o que é esse contemporâneo e suas grandes especificidades, porque a partir do momento que utilizamos a tecnologia, nós navegamos no mundo, né, de possibilidades. E esse mundo de possibilidades fez com que eu, como educadora, né, pudesse, né, utilizar esse tipo de abordagem, né? Então, a gente percebe que o M-Learning é um tipo de abordagem educacional, uma estratégia educacional que você pode estar utilizando, né, aproveitando conteúdos da internet por meio de dispositivos eletrônicos. E foi o que eu utilizei, né, na minha prática enquanto docente, que foi a utilização do celular, para realizar várias atividades que aqui eu vou compartilhar com vocês, né, falar um pouquinho. Então, uma vez que os educandos eles se sentem estimulados a serem coautores, né, de suas aprendizagens, eles saem de uma atitude passiva, né, daquele que está ali só para ouvir, só para entender. Ele começa a ter uma autonomia, ele começa a participar, ele começa a ser mais proativo nas suas ações. E aí entra, né, as metodologias ativas, né, esse modelo combinado, essa forma do aluno ele ser o protagonista da ação. Então, a partir da minha experiência, eu percebi também uma ampliação vocabular. Esses alunos eles começaram a aprender outras coisas, eles começaram a dizer que, né, que a performance fotográfica, videoregistro, essas coisas eles não conheciam. Então, para eles foi muito importante. Assim também, né, para mim, enquanto educadora. Então, a descoberta do uso do celular, por ser um dispositivo móvel tão comum, né, no caso
praticamente todo mundo tem o dispositivo, o uso do celular, né, como instrumento de mediação pedagógica, então utilizá-lo dessa forma é muito importante, porque vai contribuir com a curiosidade dos nossos discentes, e assim eles podem aprender, né, com a experiência. Dessa forma, o meu percurso docente com esse tipo de mediação foi muito importante, porque eu pude desenvolver várias atividades, né, várias ações educativas, como jogos, por exemplo, né, a gamificação realizada pelos alunos, no momento que eles puderam adequar peças de teatro com esse tipo de tecnologia. Então, a produção de videorregistro, que é o fato do aluno ele ser registrado em todas as suas ações cênicas. Então, com o uso do celular, todas as atividades que eram realizadas foram registradas e foram utilizadas a posteriori, né, em aulas, para que eles visualizassem, né, as suas ações. E, a partir dali, eles puderam se autoavaliar, né, e perceber o quanto eles precisavam melhorar ou, né, ali adquirir outros conhecimentos. Então, essa pesquisa foi objeto do meu mestrado, né, foi um momento que eu compartilhei várias possibilidades do uso do celular, assim como também eu utilizo nas minhas práticas, com exposições virtuais, com video performance, que são socializadas nas redes, né, disponibilizado em um canal no YouTube, também performances fotográficas, fotofilme, que também foi um recurso que eu utilizei, né, uma forma de trabalhar as fotografias em um filme, né, usando vários recursos tecnológicos, e assim foram disponibilizados através de artigos científicos, revistas especializadas. Então, o que podemos registrar aqui, que o M-Learning, como modalidade integrada ao Blended Learning, considero como uma prática que já vem sendo concretizada, né? Que em meus saberes e fazeres, todas essas atividades foram desenvolvidas, né, a partir de referências já encontradas na internet, e que, através da criação, né, elas foram apropriadas, né, e os nossos alunos, eles foram considerados como coautores das ações, e tanto no modo síncrono como assíncrono, né, que hoje você pode estar utilizando aí as metodologias ativas, esse modelo combinado, né, como uma etapa que se liga diretamente à outra, né, e que elas devem ser socializadas, né, que é uma forma de construção, fazer com que esse aluno ele possa protagonizar, né, ele possa estar ali de uma forma muito mais ampla, participando das ações, socializando os seus conhecimentos, e deixar de ser aquele aluno apenas passivo nas atividades das aulas. E uma outra coisa que é muito importante é que, a partir do momento que o aluno ele passa a ser coautor, todas essas ações, essas origens, né, vão contribuir para o enriquecimento de outras aprendizagens. Então, é isso que o docente ele tem que levar em consideração, que a internet hoje é um espaço, né, importantíssimo, né, as tecnologias, na verdade, ela é um espaço importantíssimo para que possam ser utilizados, né, como um método aí na sala de aula. Muchísimas gracias, doctora. A partir de todo lo que usted nos ha planteado, por lo tanto, visualiza que integrarlo a la modalidad combinada permite realizar diferentes actividades. Y usted hablaba de la gamificación, de la integración de las metodologías activas, hablaba sobre todo de los registros y de ser coautores y autores de determinados productos a partir de utilizar el dispositivo móvil, utilizando información de Internet, pero también compartiéndola como resultados. Realmente nos es muy grato escuchar esa experiencia de cómo integrar el teléfono móvil cuando en algunos sistemas educativos, en algunas instituciones, aún lo prohíben. Entonces es muy interesante escuchar esa reflexión. Gracias, y quiero entonces compartir con el doctor Aidel, quiero analizar con mi amigo, colega, especialista en temas de comunicación, la necesidad de, en todo este análisis que venimos trabajando, establecer
un proceso de comunicación. Voy a retomar, como refiere Lorenzo García Jaretio, que la educación combinado a distancia se establezca como un diálogo didáctico mediado dentro de la combinación sincrónica y asincrónica mediada por tecnologías digitales, y la importancia de cómo este diálogo didáctico puede favorecer en el estudiante un aprendizaje que sea crítico, colaborativo, guiado por el docente a partir de la integración de estas metodologías activas y la creación, algo que hablaba y mencionaba el doctor Juan Pablo, de comunidades de aprendizaje. Mi pregunta para usted, y le comparto la siguiente idea: ¿cómo las habilidades y competencias comunicativas que integre un docente en sus clases pueden potenciar un aprendizaje que sea significativo, crítico y creativo e innovador en los estudiantes que se desempeñan en la educación contemporánea en una sociedad digital? Bien, buenas noches para todos. Muchas gracias y felicidades a todos los que me han antecedido por sus maravillosas exposiciones, y han sido maravillosas porque se han sabido comunicar. De hecho, este espacio es un espacio de enseñanza-aprendizaje y en gran medida lo ha logrado precisamente por el desarrollo de la competencia comunicativa que tienen los que me han antecedido y quizás los que me van a seguir también. De eso estoy claro. Por eso lo que he expresado en cierta medida ya ven relevando o revelando la importancia que tiene la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras ustedes hablaban, yo fui olvidando lo que tenía pensado y fui tomando apuntes aquí, lo que venían diciendo, de lo más interesante. Y, por ejemplo, aparecieron palabras de Elmi como cambio de relaciones. Estudiante como centro del proceso en el caso de Catalán. Profesor facilitador. Estudiante, disculpen, interacción, retroalimentación, obtener información y compartir. Estas palabras que fueron categorías de sus presentaciones, nada de esto es posible si no hay comunicación. Yo digo que en cierta medida los procesos formativos de docente ha sido injusto en este sentido. Al menos cuando yo me formé como profesor, yo nunca tuve una asignatura que fuera comunicación pedagógica. No sé si ustedes en sus universidades está dentro del plan de estudio esta materia. Y yo digo, ¿cómo es posible que se forme un profesor si no es un buen comunicador? ¿Por qué la materia comunicación pedagógica no está incluida dentro de los procesos formativos de los docentes? Bueno, algunos me dirán, no, en el mío sí estaba. Bueno, yo estoy hablando de mi caso particular y de los que conozco acá en Bolivia. O sea, en Cuba no estaba incluida, al menos en los años en que yo estudié, y aquí en Bolivia tampoco. Entonces, ¿cómo es concebible que un profesor no se forme desde el proceso de comunicación? Bien, yo estaba pensando también ahorita, ahora voy a hablar de comunicación, pero estaba pensando ahorita, en este evento hemos hablado muchísimo del profesor competente. Del profesor competente en tiempos de tecnología, en tiempos de modelos combinados. Y yo pensando, bueno, profesor competente, que sea comunicador, que domine la tecnología, que sepa aplicarla, pero además que use metodologías activas. Qué bueno. Y yo decía, bueno, cuando un profesor logra eso, es un profesor competente. Y yo pensando, ¿habrá alguien que se habrá planteado cuál es el estudiante competente para el aprendizaje? O sea, ¿cómo nosotros podemos lograr un estudiante competente para que aprenda? No competente en su área, competente para que aprenda. Porque no hemos enfocado mucho en desarrollar competencia en el docente, pero también hay que, yo creo, desarrollar competencias de aprendizaje. Y casi siempre los eventos y la mayoría de las investigaciones científicas en el área de educación han estado dirigidas más a la enseñanza que al aprendizaje. O sea, dos actos que existen en unidad. O sea, no hay enseñanza si no hay aprendizaje, evidentemente. Son dos actos que están en unidad. Sin embargo, independientemente de que estén en unidad, son dos actos totalmente, o vamos a decir, que tienen diferencia, porque uno enseña y el otro aprende. Pero el que enseña y el que aprende, el acto de enseñar y el acto
de aprender no es posible sin un tercer elemento. Un tercer elemento que es el que establece ese vínculo entre estos dos fenómenos, vamos a llamar, y es precisamente la comunicación. O sea, el acto de el proceso de enseñanza-aprendizaje es eminentemente un acto de comunicación. Por eso yo considero que, igual que ustedes, supongo, que un profesor, ante todo, tiene que tener bien desarrollada la competencia comunicativa. Yo pensando hace un momento también cuando ustedes hablaban, yo decía, yo creo que la competencia comunicativa debe ser la más antigua en el acto de enseñanza-aprendizaje, porque no es posible enseñar, aunque sea autodidacta, no importa, el libro está allí, eso es comunicación igual. Entonces creo que la competencia más antigua es la competencia comunicativa y tal vez ha sido una de las discriminadas en los procesos formativos de docente. Entonces, la comunicación, evidentemente, hay varios autores que han trabajado el tema. Vygotsky, por ejemplo, decía que el ser humano se desarrolla como ser social mediante, o sea, por medio del trabajo y el signo. Cuando habla del signo se refiere evidentemente a la comunicación. El ser humano, como ser social, se desarrolla por medio de la interacción. Y cuando hablamos de interacción, evidentemente estamos hablando de comunicación. Y esto en el aula se pone totalmente en práctica. O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso comunicativo entre el profesor y el estudiante, entre el profesor, el estudiante, el grupo y el contexto, entre el profesor, el estudiante, el contexto y el libro. Ahora, eso es mucho más amplio con las redes, con las plataformas y con la cantidad de recursos, con el hipertexto y con la cantidad de recursos que hoy contamos para optimizar este proceso de comunicación en el aula. Yo creo que si hablamos de enseñanza-aprendizaje, no podemos poner a un lado el acto comunicativo. Y este elemento, yo creo que hay que prestarle especial atención del área de formación del profesional, porque hoy ante la tecnología se descubren nuevas formas de comunicación que nos implican un esfuerzo mayor, una preparación mayor desde el punto de vista comunicativo. Fíjense que el estudiante contemporáneo hoy se caracteriza por respuestas rápidas. O sea, la tecnología ha desarrollado, ha influenciado de tal manera en la personalidad del estudiante, que el estudiante contemporáneo, porque ya el estudiante que está en el aula es un nativo digital. Los que no somos nativos somos nosotros. Estamos migrando y muchos estamos pasando trabajo. Pero el que tenemos en el aula ya es migrante, es un nativo digital. Y ellos, o sea, ellos buscan libertad, porque las redes les ha dado eso. El mundo en el que ellos han crecido les ha dado eso. Una característica que tenemos que tener muy en cuenta los profesores desde el punto de vista didáctico y también para la comunicación en el aula es que el estudiante que tenemos en el aula hoy le gusta la rapidez. Le gusta la rapidez, le gusta obtener información rápida, porque hoy día, a ver, no sé dónde está Ucrania, no sé dónde está Rusia, doy un clic, está aquí, qué bien. Entonces todo esto ha influenciado y nosotros tenemos que buscar formas de comunicación rápidas, veloces, y la tecnología nos las da, porque fíjense que el mayor o la mayor diferencia que existe hoy entre el modelo tradicional, el modelo presencial y el modelo combinado o el uso de las tecnologías educativas, la mayor diferencia está en la comunicación. La mayor diferencia está en la comunicación. Y estas tecnologías, en esencia, lo que hacen es optimizar este proceso comunicativo. Y nosotros no podemos perder esa característica, y tenemos que aprovecharla para desarrollar un proceso mucho más efectivo. Ahora, fíjense que cuando hablamos, ahorita cuando decían el estudiante como centro del proceso, pero ¿y cómo nosotros logramos que el estudiante se convierta en el centro del proceso? Bueno, aquí entra la comunicación, es evidente. Bueno, pues tienes que lograr una clase dialógica. Tienes que lograr una clase donde el estudiante sea capaz de emitir su juicio, donde el estudiante sea capaz de emitir su duda.
tiene que el profesor ser capaz de crear un ambiente favorable que rompa con las barreras comunicativas, porque uno de los grandes problemas, y aquí en Bolivia lo tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos en Bolivia con la comunicación es que existe una barrera tremenda entre el profesor y el estudiante. Y todavía, aunque no querramos, a veces hay que recurrir, por cierto momento, a la clase del siglo XII, el escolasticismo, la educación depositaria, la educación bancaria. Yo hablo y usted escucha. Y por mucho que insistimos, yo le digo, miren, no me gustan estas clases. Si la clase es buena o es mala, no es culpa mía. Es culpa mía y culpa de ustedes. Porque mi razón de ser, mi razón de estar aquí son ustedes. Ustedes tienen que comunicarse, tienen que expresar sus juicios, tienen que valorar. Les digo algo más importante. Si quieren, no puede, o sea, ustedes no tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo les estoy enseñando. Pueden valorarlo, pueden criticarlo, pueden tener otro punto de vista. Entonces, todo esto es lograble gracias a la comunicación. Hoy día, la función del profesor, que decía ahorita el doctor Catalán, el doctor Catalán, o sea, el estudiante como centro del proceso. Estaba buscando aquí la nota, pero se me olvidó. O sea, no podemos lograr un estudiante centro del proceso de enseñanza-aprendizaje si no le damos el protagonismo desde el punto de vista comunicativo. Entonces tenemos que hacer una clase que sea dialógica. Yo le digo a mis estudiantes también, miren, para mí la clase perfecta va a ser aquella cuando nosotros nos sintamos en el aula tal y como nos sentimos en una plaza o en un parque y nos sentamos con un compañero a conversar y aprendemos muchísimo en esa conversación. O sea, la clase tiene que convertirse en un acto conversacional, en un acto donde el conocimiento fluya de forma natural, sin presiones. Incluso yo digo a veces que hasta la jerarquía influyen en cuestiones comunicativas. A veces en el aula hay profesores el primer día que llegan con mucho porte y demás, y a veces el estudiante dice, escucha, yo no hablo aquí nada. Porque, o sea, cuando hablamos de comunicación no solamente estamos hablando del lenguaje oral. Cuando nosotros entramos por el aula ya estamos comunicando valores. O sea, el lenguaje extraverbal está constantemente presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces, a modo de resumen, hay muchísimo que hablar de esto. Si queremos hoy lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo, un proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, un proceso de enseñanza-aprendizaje donde haya relación escuela, estudiante, comunidad, un proceso de enseñanza-aprendizaje participativo, creativo, crítico, valorativo, productivo, tenemos que lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dialogado, un proceso de enseñanza-aprendizaje donde tanto el profesor como el estudiante sean emisores y receptores. Uno de los términos que se habló ahorita por acá fue el retroalimentación. Ahí está presente también la comunicación. Entonces, ¿sí? Mis estimados colegas y para todos los que nos están escuchando, solo les dejo una frase de un eminente pedagogo cubano, José Martí, que decía, no enviaremos pedagogos por los campos, enviaremos conversadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esas ideas que nos ha compartido, que nos compulsan a integrar todas estas experiencias que han analizado los expositores en este panel en correspondencia con la formación de un estudiante para una sociedad digital contemporánea que se prepare de forma integral. Nos quedan dos expositores, tenemos una sorpresa también al final, así que vamos a establecer una pregunta muy importante que la queremos compartir con el doctor Luis Roberto Pérez, que tuvo una presentación, considero, muy interesante, muy abarcadora en torno a la integración de la modalidad combinada a la educación superior. La pregunta en este sentido, estimado doctor Luis Roberto, en la actualidad existen una gran diversidad de tecnologías digitales que se encuentran disponibles para ser integrada a la educación. ¿Qué criterios considera usted que deben ser tomados en cuenta por el docente para incorporar diversos recursos y herramientas al proceso de enseñanza-aprendizaje y que permitan aportar de forma eficiente y eficaz en la formación colaborativa, creativa, investigativa e integral de los estudiantes? Muy buenas noches a todos. En principio, un gran abrazo y saludo a todos los participantes.
un gusto escuchar cada presentación. Aquí tengo un par de apuntes que he tomado de cada uno de los colegas para seguir creciendo, así que esto es sumamente importante, así que agradecido por todas sus experiencias. Respecto a la pregunta que hace, podemos simplificarla al punto de ¿y qué herramienta debo utilizar hoy? De hecho, esta pregunta ha sido la que los educadores, las escuelas, las instituciones, durante toda la historia se han hecho por sí mismas, ¿no? O sea, ¿qué debo usar hoy día? Al que debo usar hoy día se suma lo de la revolución industrial, tenemos la revolución tecnológica, etcétera, y hemos llegado a un punto medio. Antes de la digitalización de la educación, hemos llegado a un punto medio en que la comunidad, la sociedad en su conjunto, asumía que lo más nuevo era necesariamente lo mejor. Es decir, se hacía una adopción temprana de tecnología en todos los campos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no le dábamos el tiempo suficiente de madurar a la tecnología. De hecho, no lo hacemos. Aún no lo estamos haciendo. Tenemos una tecnología nueva. No la probamos lo suficiente y asumimos que esta es buena por ser la mejor versión. Como correr a comprarte el mejor celular, si queremos hacer ese ejemplo, ¿no? Es mañana el celular y es bueno porque es bueno. No necesariamente sabes si va a cubrir todas tus necesidades o es para ti. ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología tiene cierto criterio y cierta falencia en el sentido de moda aplicado a la educación. Seguramente, y varios de los colegas han mencionado las modalidades e-learning, m-learning, ¿verdad? Que eran momentos en los que, por ejemplo, se llegó al extremo de decir que las máquinas iban a reemplazar a los docentes, cosa que no es cierta. Y por otro lado, también se dijo, por ejemplo, vamos a utilizar desde hoy el m-learning, que era la educación basada en móviles. Por supuesto, para sacar el m-learning adelante había un contexto previo, pero cuando esa información nos llega a nosotros, o bueno, a un país que no ha hecho su diagnóstico previo, entonces terminas asumiendo que es lo mejor y terminas decidiendo qué tecnología vas a utilizar antes de decidir qué tecnología utilizas. Quiero partir de este punto porque si bien podríamos dar criterios de cómo seleccionar tecnología, el error común que cometemos las instituciones, los docentes, es asumir que una tecnología X que a veces ni siquiera es suficientemente probada por nosotros es lo que necesitamos. En Bolivia y en otros países, por supuesto, se ha dado en grandes escalas y medianas escalas. Un ejemplo que recuerdo en este momento es la compra de pizarras digitales, ¿no? Llegó al mercado hace un par de años, bueno, ya son décadas, ya son décadas atrás que llegó las pantallas digitales, e inmediatamente muchos proveedores acudieron directamente a las universidades. Entonces, muchas de las universidades en nuestro medio, particularmente Bolivia, han hecho la adquisición de estas pizarras digitales, que bueno, eran básicamente un data display digital con colores que no era ni tiza, no era ni acrílico, podías hacer varias cosas. La realidad de eso es que en 1 año o 2 años se dejaron de usar. Entonces tenemos un montón de pizarras apiladas que no se usan, que ha costado dinero, que ha costado esfuerzo y ha costado la adopción de varios docentes que probablemente han logrado sacar provecho de esto y también estudiantes que han intentado sacar provecho de esto, pero al final resulta que no ha sido útil. Entonces, volviendo a la pregunta, previo a este contexto, es importante no pensar en tecnología y no pensar en herramientas cuando quieres definir una herramienta. ¿A qué me refiero? Normalmente nosotros tenemos un conjunto como docentes o como institución educativa o como sociedad, tenemos un conjunto de tecnologías que están de moda o tecnologías que estamos utilizando que nos dan un criterio sesgado respecto a lo que debo hacer. Por ejemplo, hoy queremos enseñar una materia por TikTok, que es un ejemplo. Muchos lo van a hacer exitosamente porque hay un contexto que permite hacerlo. Pero, por ejemplo, quizás yo o otros estudiantes que no están en el contexto de TikTok, esto va a ser negativo. Para otro grupo será positivo. Entonces, si comenzamos a visualizar primero la herramienta y después lo educativo, cometemos un error. Entonces, el primer criterio para poder seleccionar tecnología es no pensar en tecnología, no pensar en la herramienta. Lo primero que debemos hacer es buscar los lineamientos institucionales. ¿Qué perfil de profesor tengo? ¿Qué perfil de profesor quiero aceptar? ¿Qué perfil de estudiante tengo? ¿Qué perfiles de estudiantes estoy aceptando? ¿No? Entonces, eso te va a dar los indicadores, porque no es lo mismo en una ciudad súper desarrollada del país, ¿no? Que todos los últimos rincones tienen internet, ¿no? Ahí plantear una educación completamente online que plantearla en una población reducida, con muy poca gente.
¿no? Entonces, no puedes escoger Internet para ambos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, como lineamiento institucional debes saber, mis estudiantes están limitados a lograr llegar después de caminar 8 horas, a pasar dos horas de clase durante 2 días a la semana. Y mis docentes tienen estas dificultades o estas carencias o, bueno, según el contexto, las limitaciones tanto económicas como sociales, ¿no? Por otro lado está el diagnóstico institucional. El diagnóstico institucional es qué es lo que tengo, qué es lo que históricamente he utilizado y qué es lo que puedo tener. Y puedo tener viene desde la perspectiva de en qué estado están hoy mis docentes que son capaces de utilizar esta tecnología. Porque honestamente, si hoy sale una nueva tecnología, tendrían que despedirnos a todos, porque nadie de nosotros sabe la tecnología de mañana, ¿verdad? Entonces, la universidad no debería hacer la adquisición de tecnología que es desconocida. A eso me refiero con la adopción temprana. La adopción temprana en educación normalmente tiene un factor negativo, sin un previo contexto, por supuesto. Por otro lado, después de lo institucional, otro criterio es realizar el diagnóstico de grupo. Tú como docente en tu asignatura o en tu institución educativa, de alguna manera con el tiempo y con la experiencia que tienes, has logrado determinar cuál es la naturaleza de tu grupo. Ya puede ser que estén a un nivel socioeconómico alto y el problema no es que les falte celular o conexión a internet, o podrías tener mixto, ¿no? Una mitad sí puede, otra mitad no puede, o podrías tener un contexto muy heterogéneo donde ya hay discusiones incluso de tipo social, entonces vas a tener que definir. En mi área de software, por ejemplo, el hecho de dar una materia sobre un solo lenguaje de programación, el hecho de que el lenguaje de programación sea software libre o no software libre, ya divide al grupo. Pero si tú no lo sabes, tú podrías comenzar a empujar para que todos usen lo que tú crees que es conveniente y no escuchar al grupo. Entonces, no importa la herramienta que vayas a seleccionar, si es que esta herramienta no pasa por el diagnóstico de grupo, tampoco va a ser capaz de lograr lo que decía Aide, la comunicación entre los distintos puntos. De ahí la complejidad de la selección de la herramienta, ¿no? Finalmente, bueno, en realidad, en un penúltimo lugar tenemos los tipos de contenido. Muchas veces la institución o a nivel general el claustro docente decide, por ejemplo, desde ahora vamos a enseñar Moodle porque ya no puedes venir a clases presenciales porque hay un virus suelto por ahí, entonces vamos a utilizar Moodle y eso es regla. Ok, Moodle está hecho de manera genérica. No hay un solo ingeniero de software que mientras hacía Moodle estaba pensando en tu materia. Ni no había un ingeniero de software que haya estado pensando en el contenido que tú quieres dar. Y peor aún, no tenía la remota idea de lo que tú como docente y tu estudiante esperaban. Moodle, como otras herramientas, es algo genérico. Entonces, es posible que nosotros estemos cometiendo un error. Nuestro contenido va a ser enseñar colores y decidimos comprar una tele blanco y negro para enseñar. Ya en un televisor blanco y negro no vamos a poder enseñar colores. Entonces ahí vemos que estamos seleccionando tecnología incompatible con el contenido. Pero también podemos cometer el error de que para enseñar colores vamos a comprar el último data display, pero nuestra pared es amarilla. Se van a tergiversar los colores, ¿no? O vamos a comprar un televisor, no sé, de 80, 90 pulgadas, que te van a mostrar los colores, pero resulta que tienes 2 estudiantes, ¿no? Entonces, hay distintas variables que solamente la institución educativa, el docente y el grupo van a ser capaces de medir y poder establecer, estos son los lineamientos, estos son los elementos que tengo para escoger tecnología. Entonces, una vez que nosotros conozcamos estas variables, vamos a decir en qué contexto estas variables funcionan, en qué contexto esta variable de nivel económico o acceso a Internet está presente, más presente, menos presente, ausente, etc. Una vez que tenemos este diagnóstico, que por cierto es la parte más costosa, en mi opinión, de adoptar el aprendizaje mixto, el B-Learning que estamos discutiendo aquí, lo más costoso no es seleccionar la tecnología, sino hacer un diagnóstico de qué tecnología podríamos seleccionar. Porque es relativamente sencillo poner a un grupo de nuestros estudiantes, unos 20 estudiantes, y decir, ok, durante estos 3 meses ustedes me investigan todas las tecnologías de aprendizaje y comunicación que hay en el mundo. Lo van a lograr con una conexión a Internet, con caso de estudio. Te van a presentar este es el menú. Aquí tiene el menú, estas son las características. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es como ir a un restaurante, ¿no? Y tenemos una enfermedad, digamos, nos hemos diagnosticado como institución educativa con diabetes, ¿ya? Si yo sé que tengo diabetes y me muestran un menú de herramientas, o en este caso un menú para utilizar, yo tendré que escoger todo aquello que es compatible conmigo, ¿no? El mundo cada día nos está empujando y nos está dando más herramientas, pero no podemos seleccionar las herramientas por lo que alguien más dijo,
sino tenemos que seleccionar por el estado actual en que nos encontramos. Sorpresivamente, aunque estemos en siglo XXI, es posible que en una institución o en un grupo la mejor herramienta posible hoy sea la pizarra y la tiza, porque es la que realmente se ajusta al contenido y a la forma de trabajo y al contexto, como también podría ser el uso de plataformas virtuales, no sé, escenarios, incluso el metauniverso que hoy se habla mucho, se está utilizando ya más o menos para escenarios de preescolar y prekinder, que funciona muy bien ahí, porque no pueden estar junto a otros, pero está funcionando bastante bien. Entonces, los indicadores finales después de un diagnóstico deberían ser la factibilidad. ¿Puedo invertir y cuánto tiempo me va a servir estos equipos? La pertinencia. ¿Está mi grupo, mi docente, mi claustro docente y mi institución preparado para esta tecnología? Ver las habilidades docentes, qué dominio tienen los docentes y el nivel de exploración que tienen los docentes respecto a las nuevas formas de trabajar con nueva tecnología. Y armar la matriz de coincidencia. La matriz de coincidencia, por un lado, tiene las variables del diagnóstico que has desarrollado y por otro lado, tiene las características de cada tecnología que tu grupo ha investigado. Entonces, habrá que ir marcando qué tecnología se ajusta más a lo que necesitamos. Y normalmente estas tecnologías ya son más identificadas como las TAC, ¿no? Las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Y finalmente habrá que decir dónde lo vamos a hacer, en aula, presencial, no presencial, semipresencial, etcétera, en función de los estudiantes. Considero que este es el mecanismo para escoger tecnología. Creo que ninguna institución educativa a ojo cerrado debería seleccionar una tecnología sin tener el diagnóstico previo. Cuesta mucho, pero una vez que esto se logra, con seguridad vamos a acertar o vamos a estar cada vez más cerca de lograr lo que estamos buscando. El alumno en el centro, contenido que nos permita tener una formación colaborativa, creativa e ir de forma integral para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, estimado doctor Roberto, por esa sugerencia y esas orientaciones que ha compartido a partir de establecer desde un diagnóstico una serie de criterios que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de establecer cuál es el recurso tecnológico. Lógicamente, al estar hablando de educación, centrado en los fundamentos que hoy decíamos al inicio de la ciencia y la educación, le aporta para el que se quiere esas tecnologías, estableciendo que son el medio y no el fin de la educación. Entonces, muchísimas gracias, muy importante, porque también te están escuchando autoridades que tienen que tomar decisiones en torno a cómo abordar esta integración, porque dentro de asumir una modalidad combinada hay las políticas, está la capacitación docente, pero también se necesita ese soporte tecnológico que va a viabilizar, como usted decía, o si va a ser a distancia, o si va a ser semipresencial, o en qué modalidad se va a establecer. Muchísimas gracias. Y me gustaría invitar a Manfred Andrade, si se encuentra en sala, por favor. Bien. Buenas noches. Vamos a estar cerrando esta presentación con el máster Manfred Andrade y que se atempera esta lógica que también está hablando el doctor Raúl, porque quiero comentarle que es director de una escuela aquí en la ciudad de La Paz y asumió la integración de las tecnologías, creo que fue 2 meses antes de la pandemia. Y creo que cuando el Ministerio de Educación en Bolivia empezó a trabajar o a integrar tecnología, ya su escuela llevaba casi 6 meses integrando plataformas, integrando herramientas. Bueno, quiero invitar al profesor y máster y director de colegio Manfred Andrade para que nos comparta cuáles son retos que ha tenido que enfrentar su institución para poder integrar modalidades de educación mediados por tecnologías digitales. Y con usted estamos cerrando este panel. Muy buenas noches, Frank. Muy buenas noches a todos los interventores anteriormente. Muchas felicidades. Realmente uno va aprendiendo día a día y constantemente de cada uno de las intervenciones. Y también va sacando lo más importante, que son enseñanzas para una institución. Bueno, como decía Frank, nos hemos conocido, antes hemos hecho un diagnóstico, exacto, como decía el anterior panelista. Y yo he adquirido una plataforma virtual de educación virtual a finales del mes de enero para comenzar.
las clases aquí en febrero para nuestros estudiantes de mi unidad educativa y tengan el conocimiento sobre las clases sincrónicas, asincrónicas, de utilizar una plataforma y en el desarrollo curricular del desarrollo de la gestión, por el motivo de que cuando iban a las universidades no tenían ese conocimiento, ¿no? Era algo distinto. Hemos visto nosotros muy bien que en las maestrías, en los diplomados que hemos tomado, todo es a distancia, ¿no? Y utilizamos la plataforma y todo aquello. Pero en colegio todavía no lo utilizaba. Entonces yo lo tomé como un reto, que hemos tenido la comunicación motivadora, precisa, para iniciar la capacitación a profesores de nivel inicial, primaria y secundaria. Y había que cambiar ese pensamiento que ellos tenían, ¿no? Y adaptarnos a otro tipo de educación, que era importante, ¿no? Al momento de capacitar al estudiantado también de nivel inicial, primaria y secundaria, hemos cambiado la forma de aprender por una forma dinámica y actualizada, porque ellos eran capaces de utilizar una plataforma que realmente lo hemos logrado en niñas, niños, desde los 4 años, donde ellos han podido tranquilamente ingresar a una plataforma utilizando sus medios y utilizando su celular, utilizando su tablet o utilizando un computador, y de esa forma hemos podido avanzar. Terminado las capacitaciones, todo aquello, hemos utilizado la plataforma de una forma vía educación, que es importante, porque seguíamos en presenciales y también seguíamos con la plataforma, subir tareas, ellos que también tengan la retroalimentación en la plataforma, si es que querían retroalimentarse de nuevo con las clases. Entonces ha sido una forma muy dinámica, muy importante, pero lo más importante que ha sido todo aquello es que en el mes de marzo, en Bolivia, ingresamos a la cuarentena rígida por la pandemia. Y en mi unidad educativa, toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, padres de familia, ya estaban capacitados y no hemos tenido un solo día perdido de clases. Por ese motivo, hemos podido subsanar ese aspecto, ¿no? Yo quisiera compartirles algo que para mí es se podría decir un testimonio muy bonito. Frank, ¿si me podrías, ¿puedo compartir pantalla, por favor? Sí, sí, ya está habilitado. Gracias. Es un niño de exactamente 4 años, que está en nivel inicial, donde él ya estaba tranquilamente, estábamos viendo que eso era el primer día de cuarentena, donde él ya tranquilamente ya lo utilizaba. No hemos tenido ninguna dificultad al respecto, ¿no? Y todo lo que ustedes realmente han dicho es importante tomarlo en cuenta, porque de esa forma podemos ir un poco más allá y ser un poco como, yo sinceramente les digo, todos los panelistas son visionarios, ¿no? De esa forma, ser visionarios en la educación es importante, porque el niño ya está preparado. Los estudiantes de secundaria por lo menos lo han tomado de una forma muy amigable, porque realmente, digamos, de hacer trabajos, agarraban, los subían a la plataforma, entonces ha sido una forma más dinámica, ¿no? Y algo importante ahora en la actualidad también lo estamos utilizando, porque igual estamos en clases en aprendizaje, pero ya no podemos dejar de lado la plataforma. Entonces, de esa forma utilizamos constantemente y podemos tranquilamente seguir adelante. Lo más importante para mí, en toda la enseñanza que hemos tenido en este tiempo, es que los estudiantes ya están adelantados, realmente están como dicen, ¿no? Ya tienen un chip, ellos ya nacen con otro chip en esta actualidad. Y como decían los anteriores panelistas, nosotros debemos actualizarnos, debemos ir ya adelante que ellos o al lado de ellos, porque ellos se agarran tranquilamente. Decimos un trabajo de investigación, agarran, entran a la computadora y lo tienen, hacen su resumen, hacen sus tareas. Entonces nosotros tenemos que ir actualizándonos constantemente, ¿no? Y es lo más importante. Y una anécdota que he tenido, que también les cuento, ha sido que cuando los niños se agarraron y decían, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, desde el año pasado están tomando diseño gráfico desde nivel inicial en la educativa mediante la clase virtual. Entonces, donde que los estudiantes, digamos, de sexto de secundaria ya saben utilizar tranquilamente un Photoshop, un Adobe Premiere a nivel semiprofesional. Y los niños de inicial hacen sus presentaciones en Paint, hacen sus presentaciones en Photoshop,
de esa forma ellos van actualizándose también y los forman de una forma más dinámica, ¿no? Eso es una experiencia que hemos tenido y estamos teniendo ahora. Y también les agradezco por todas las enseñanzas que me dan, ¿no? Y todo eso llevar también a mi institución. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a nuestro director Manfred Andrade, quien cierra compartiendo experiencias prácticas de qué es posible y de que se pueden obtener resultados a la hora de integrar las tecnologías desde los niveles inferiores. Si los panelistas fueron visionarios, usted fue un visionario. Usted se adelantó meses a lo que iba a suceder y usted capacitó a sus docentes. Yo lo conocí, los preparó, y cuando llegó la decisión, ya sus docentes estaban capacitados, estaban comprometidos, que creo que es más importante que estar capacitado, tener un compromiso y un enfoque diferente. Y les puedo decir que sé que en el trayecto perdieron hasta colegas, profesores, los perdieron por el tema de la pandemia. ¿Y cómo ellos lo sustituyeron? Eso fue lo significativo. ¿Cómo no pudieron decirle cosas a los estudiantes? Porque no veían a su profesor en clase. Y eso fue muy interesante. Y realmente demuestra que, como decía en el panel de los colegas mexicanos anteriores, hay quienes hoy dicen, hoy los profesionales que van a salir de esta etapa van a ser los peores. Eso yo lo escucho a cada rato. ¿Lo han escuchado ustedes? Pues nosotros tenemos que ser los defensores de que eso no es real. Es una forma diferente, como decía Aidel, como decía Roberto, como decían todos, de enseñar, de aprender, y es la forma que ahora se impone en esta sociedad de la información, en una comunidad donde podríamos decir que la conexión y estar interconectado es una necesidad. De esta forma cierro el panel y cedo las cámaras también. Por favor, les pido a todos los participantes que habiliten sus cámaras, y cedo las cámaras a la coordinación de la dirección del evento desde la Universidad Autónoma del Beni, y nos acompaña el rector para estar con nosotros en el cierre y la conclusión del evento. Le cedo la palabra a Johnny, director de tecnología. Por favor. Muchísimas gracias, Fran, y un agradecimiento también a los panelistas que han acompañado en esta oportunidad, en este último tramo del evento de este simposio, donde analizaron los retos y perspectivas del modelo combinado en la educación superior contemporánea. Un gran trabajo y muchas felicidades a todos ellos, porque han aportado realmente para que nosotros podamos recoger esos insumos importantes de conocimientos, de experiencias, para plasmarlos en nuestro plan de desarrollo de la educación superior con énfasis en formación a distancia. Agradecerle también porque nos han acompañado, no solamente ahora, muchos de los que están presentes nos han acompañado en los días anteriores, en los otros eventos que hemos tenido, en el desarrollo de 20 productos dentro de este simposio. Ese realmente es un mérito, y también felicitar a nuestro amigo Fran por coadyuvar de manera eficiente en que se desarrolle con altísimo nivel este evento, a ALSI Consultores, que ha aportado con la organización, con la coorganización conjuntamente con nuestra Universidad Autónoma del Beni. En esta oportunidad, como ya se están trabajando las conclusiones finales de todo el evento, que serán también puestas a disposición por los medios digitales de la institución, debemos decir de que hemos cumplido una etapa más de este proceso de construir conocimiento, de construir experiencia, de compartir experiencia. Y eso hay que agradecerlo de manera directa a quienes han participado activamente en este proceso, a todos los profesores de los diferentes centros educativos de Chile, de México, de Cuba, de Brasil, de Bolivia con quienes hemos compartido este espacio de análisis, de discusión, de compartir esas experiencias, como decía. Para finalizar,
aquí tenemos, obviamente, como estamos viendo, la presencia del magnífico rector de la Universidad Autónoma del Beni, el ingeniero Jesús Ewe Rivero, quien va a dar las palabras de circunstancias para el cierre de este importante evento, que esperamos que no sea ni el primero en esta línea de trabajo y que nos permita dar esos pasos para compartir fundamentalmente las experiencias en estas circunstancias tan especiales que nos toca vivir para llevar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestras unidades educativas. Le cedo la palabra al magnífico rector para que proceda con las palabras de circunstancia. Muy buenas noches. Saludar a todos y cada uno de ustedes, los participantes de este evento trascendental en la vida académica del proceso de transformación institucional que estamos planteando como gestión. Quiero agradecer y resaltar la participación activa somos un total de 850 docentes y tenemos registrados 724, o sea que la participación y el interés que demuestra la comunidad universitaria docente está dando respuesta a esa necesidad que tenemos nosotros como universidad de dar respuesta a esta demanda que es responsabilidad constitucional de la Universidad Autónoma del Beni. Cuando iniciamos la gestión, hicimos una visita a todos los municipios del departamento del Beni, a las provincias, y entendimos que la sociedad civil, las organizaciones que forman parte de la sociedad, públicos, privados, comunitarios, indígenas, campesinos, porque el departamento del Beni es caracterizado por tener un alto porcentaje de indígenas y campesinos e interculturales. Llegamos a la gran pregunta. ¿Tanta expectativa tiene la comunidad y la sociedad beniana en la gestión institucional? Pero ¿cómo nosotros damos respuesta a esa demanda? Fue ahí que comenzamos a discutir el tema y nos pasamos tiempo intentando hallar una solución, una propuesta real que nos permita dar respuesta a esa necesidad y a esa esperanza que tenía la sociedad en la universidad. Y tuve la oportunidad y por el azar del destino, charlar con Aidel, el cual le agradezco infinitamente por haber entendido mi necesidad, mi inquietud y mi exigencia muchas veces, porque creemos de que las personas que están ligadas al desarrollo del conocimiento constante y permanente tienen una capacidad de poder entender la incógnita que tienen las autoridades académicas dentro de sus responsabilidades. Y también cuando le explicamos a Franz de lo que teníamos como demanda social, salió de la idea de llevar adelante este evento. Yo creo que porque esto ha sido un evento que nació de la propia necesidad institucional y de la propia demanda del contexto. Teníamos la capacidad de utilizar la teoría de los procesos conscientes. Si no hacemos un buen diagnóstico real, no vamos a poder dar alternativas reales y solucionables para nuestros problemas. Un saludo para el doctor Carlos Álvarez Esaya, mi profesor del doctorado y además asesor de la tesis. Y mire el interés de la comunidad, de 850 docentes, hay 724 y tenemos más de 5.300 visualizaciones, cosas que teníamos la duda que la comunidad universitaria responde a estos niveles. Agradecer a cada uno de los panelistas nacionales e internacionales, porque cuando Franz y Aidel entendieron lo que nosotros necesitábamos y engranó con la idea que yo tenía marco así dentro de ese mundo mediador que es la tecnología y la responsabilidad que tenemos nosotros de continuar adelante luego de la pandemia, el resultado es este simposio que nos ha dejado ahora mucho más complejidad que claridad. Aidel, Franz, la verdad es que Yamile, que está ahí, una colaboradora persistente, insistente en poder ayudar a la universidad, agradecer a Alcis Consultoras,
pedagógicos por ese apoyo. Y aquí estamos discutiendo este tema que es nuestro problema. Para ellos nosotros hemos anotado una serie de acciones como universidad que debemos plantear y desarrollar como trabajo propio. Las experiencias de todos y cada uno de los expositores nos hace ver y nos hace entender de que necesitamos trabajar en un modelo propio de educación combinada de la Universidad Autónoma del Beni, donde podamos dar respuesta a toda esa demanda que hemos levantado de la sociedad, del departamento del Beni, en esas comunidades indígenas que tienen la inquietud, la motivación y la esperanza que su institución de educación superior llegue a formar parte de su desarrollo. Ahí tenemos que tener la capacidad de dar esa respuesta adecuada, porque entendemos de que esa es nuestra tarea. Para mí este es uno de los simposios más trascendentales y profundos de transformación que la universidad ha decidido tomar como reto y como desafío. Agradecerle a la Dirección de Educación a Distancia, a todo su equipo técnico, al Consejo Universitario, las autoridades académicas, los docentes, porque sí están entendiendo el mensaje de la responsabilidad de ser pertinentes, de ser resilientes y de dar respuesta adecuadamente con todos los medios que nos da la tecnología a esa demanda de formación profesional, llevar adelante los procesos de investigación y además los procesos de extensión que tenemos como responsabilidad de las funciones elementales de la institución de educación superior, que es enseñar y transmitir comunicacionalmente, como decía Idel. Si no tenemos la capacidad de comunicación, la información, por más interesante que sea los resultados de una investigación, si no hacemos entender al que está escuchando, al que está necesitando el resultado, no vamos a tener resultados de impacto que beneficien, porque no hemos tenido la capacidad de comunicar de una manera adecuada. Vemos que la carga cae y recae y sobre el docente. Ya no solamente ahora de esta forma que nosotros queremos enfrentar los nuevos desafíos de la transformación de esa universidad tradicional a una universidad mediada por la tecnología a través de este modelo que queremos desarrollar, está basada en mucho trabajo, en mucho esfuerzo y además el compromiso que tiene la universidad con la sociedad, de dar respuesta a esa necesidad de que nosotros lleguemos a estos sectores vulnerables socioeconómicamente de ingresos muy bajos, pero apoyados por el Estado Nacional a través de la virtualidad y por el modelo de respuesta que tiene la universidad adecuado para cada uno de estos niveles que necesitan del apoyo de su institución en la cual tienen mucha confianza y esperanza, la cual esperamos no defraudar, en que nosotros sepamos diseñar este modelo pedagógico dentro de la filosofía académica, dando respuesta a cada uno de esos sectores. La universidad tiene que comenzar a trabajar profundamente en la transformación de su normativa académica y jurídica para que nos permitan cumplir con este objetivo que nos hemos trazado, que es la educación combinada. Necesitamos fortalecer, capacitar a nuestro recurso humano, el docente, el administrativo, las autoridades, para estar conscientes de que todos tenemos que hablar el mismo idioma. Todos tenemos que conducir a este camino sin retorno, al cual nosotros hemos tenido la responsabilidad de asumir. La pandemia nos ha ayudado muchísimo a que la sociedad entre en conciencia, que la tecnología es un instrumento muy importante, mediador, para poder seguir teniendo comunicación. Y la maravilla es esto que estamos ahora nosotros aquí interactuando
de diferentes países, con diferentes motivaciones, con diferentes condiciones. Eso nos demuestra que tenemos la oportunidad de transformar y de así responder a esa realidad que nos ha tocado ahora enfrentar el mundo moderno, el mundo contemporáneo, a través de la generación de ciencias, a través del vínculo de la universidad con la sociedad y tener que tener esa capacidad de dar respuesta a esa demanda adecuada. El departamento del Beni es uno de los departamentos más extensos y menos poblados y con menos infraestructura caminera, vial, aérea. Tenemos el mejor instrumento, la tecnología. Y tenemos la voluntad política de las autoridades, de los técnicos de enfrentar este desarrollo, este desafío. Hemos escuchado algunas de las ponencias, lo cual nos complica más lo fácil que creíamos que era llevar adelante un proceso como tal. Pero sí nos ha hecho entender y hemos bajado a una realidad base de lo que estamos partiendo para poder ir evaluando periódicamente cómo vamos avanzando y cómo vamos desarrollando este nuevo desafío que nos hemos trazado. Es maravilloso ver y escuchar hablar de esa manera que ustedes con tan sencillez y con tanta fluidez desde su experiencia han pasado por esta etapa. Y creemos de que nosotros no estamos errados por el resultado de este simposio. Ya del miércoles a viernes a estas alturas, ténganlo por seguro que no tenemos la misma concepción. Estamos cambiando, estamos intentando comprender para transformar eso con responsabilidad, para hacernos entender a nosotros mismos de que tenemos que trabajar en el recurso humano, tenemos que trabajar en los recursos administrativos, en el recurso humano docente, en la cual está delegada la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la investigación, y tenemos que tener la capacidad de hacer entender la parte administrativa, económica y financiera, la responsabilidad que tienen de apoyar estos procesos que son la esencia de la institución de educación superior. Educar, investigar, extensión e interacción social para tener una lectura correcta del contexto y poder dar respuesta a esa necesidad. La universidad en el departamento del Beni es una de las instituciones más incidentes en tamaño, en recursos humanos y en manejo de recursos económicos en sus presupuestos y que está ligado a los salarios. Entonces tenemos la responsabilidad de hacer este cambio de timón, porque la sociedad beniana, la comunidad universitaria nos está exigiendo, y la tecnología y el mundo moderno nos está obligando a ir por ese camino que no tiene retorno. Las universidades en general nunca más volverán a ser antes de la pandemia, pese a que ya nosotros estábamos de cierta manera preparados, teníamos tecnología, teníamos un modelo, una plataforma virtual para pasar clases, pero lo teníamos de una manera material, sin tener a los recursos humanos capacitados, y vino la pandemia y nos obligó a ir corriendo, y que esto nos ayudó desde nuestra visión, la pandemia nos ayudó muchísimo a que esta participación masiva de los docentes, estudiantes y administrativos en este simposio entiendan la verdadera importancia de escucharlos a todos y cada uno de los expositores, que sin duda alguna ha sido una enseñanza que va a marcar nuestra historia y que nos ha quedado como responsabilidad de trabajar, y esperemos
llevar adelante un segundo simposio internacional con la participación de todos, donde podamos evaluar lo que hemos avanzado, lo que hemos trabajado y lo que hemos aprendido de todos y cada uno de ustedes. La comunidad universitaria le agradece infinitamente esa paciencia, esa tolerancia y esa capacidad con la que ustedes han tenido y esa sencillez de explicarnos sus experiencias desde su punto de vista. Ténganlo por seguro que han hecho un aporte académico, científico, internacional y mundial a esta institución, a esta región, a esta zona del país muy importante y profunda, que les agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón y desde lo más profundo de la necesidad institucional de agarrar y cada una de las experiencias que puedan adecuarse a nuestra realidad, poder aplicarlas, poder adaptarlas, evaluarlas y poder desarrollarlas como propias, como nuestras, como adaptadas a nuestra realidad. Ingeniero Bello, Franz, Aidel, Yamilé, nuestra eterna gratitud por haberme entendido luego de meses de ambular con investigadores, autoridades, a que lo que teníamos en mente se haga realidad ahora. Entendemos el sacrificio, el esfuerzo que se ha hecho de llevar adelante este simposio, pero ténganlo por seguro. Creo que están haciendo uno de los aportes a la humanidad más grande de su experiencia a esta zona del país que necesita mucho de las experiencias. Estamos con la firme convicción de seguir trabajando, pese a que ahora ya tenemos más dudas que al comienzo, pero ya no somos los mismos de hace 3 días atrás. Ténganlo por seguro que ahora estamos más preocupados por todo lo que hemos escuchado. O sea que no es fácil, el camino es largo para poder llegar a lo que teníamos como idea marco. Hay que cruzar, hay que caminar step by step para que podamos nosotros concluir y obtener un objetivo que necesitamos y que ese objetivo tenga el impacto que deseamos nosotros como institución en la comunidad universitaria y en la sociedad. Y ahora creemos que la responsabilidad está en nosotros, en los docentes, en los educadores, en las autoridades. Pilar fundamental para el éxito de la consecución de los objetivos institucionales y además de llegar a la misión y la visión que es prioridad en las instituciones de educación superior. Emocionado, agradecido infinitamente. Gracias a todos y cada uno de ustedes por entendernos y por abrirnos la mente, y entendemos de que la única forma de seguir aprendiendo es escuchando. La única forma de seguir aprendiendo es tener contacto con personas que ya tienen experiencia, dependiendo del objetivo que uno quiera. Entendemos de que queremos transformarnos, necesitamos, estamos obligados. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a los docentes, a los administrativos, estudiantes que participaron de este evento tan importante que marcará la historia académica de la Universidad Autónoma del Beni José Valdivia. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Bien, hemos concluido con el evento. Serán siempre bienvenidos a esta casa de estudio. Para muchas cosas podemos hacer intercambio, capacitaciones, desarrollo de investigaciones conjuntas. Hay mucho tema que investigar en el departamento del Beni. Es un departamento extenso, es hermoso, es un departamento amazónico, tiene mucha riqueza fluvial, biodiversidad, una riqueza étnica. Tenemos 18 de los 34 pueblos originarios de Bolivia.
Y así que vamos a estar compartiendo esas experiencias y esperemos que de este simposio no solamente quede el impacto sobre lo que va a ser el modelo de educación combinada que queremos aplicar en la universidad, sino demos paso hacia otras actividades que puedan ser desarrolladas de manera conjunta. Sean bienvenidos también a esta casa de estudio y les agradecemos por apoyarnos y por participar de una manera brillante en este simposio que se ha llevado adelante en estos 3 días a nivel internacional. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.